El contrabando ejemplar es literatura argentina de la A hasta la A, pero lo es porque su autor construye un argumento que cuestiona e interpela la identidad de una nación, mediante la historia, sus hechos o los mitos, la anécdota graciosa, la comedia de enredos, la biografía y más formas de realidad tamizadas con ficción. Un lector foráneo siempre tendrá dificultades para apreciar los numerosos y vastos matices de un país desconocido, o al menos ajeno. Hay un choque cultural totalmente comprensible, que existe y persiste. A pesar de mi proximidad geográfica, a pesar de ser latinoamericano, a pesar de lo mucho que resuenan los hechos avejentados que no son tan diferentes de un país a otro en este continente herido, cambiante y contaminado en 1000 ámbitos. Pero ya está, no soy argentino. ¿Puedo entonces opinar sobre una novela que intenta desenmarañar el problema de una patria que no es la mía? Sí, me autorizo. Y vamos con la reseña de la novela ganadora del Premio Herralde 2025. Si como yo no conocían a Mauret antes de que su nombre estuviera inscrito en la historia del Herralde, les informo que es un escritor y académico argentino nacido en 1981 y que ha destacado sobre todo en el terreno ensayístico. O sea, no salió exactamente de TikTok. De sus investigaciones y reflexiones surgió su ensayo El sentido olvidado, obra realmente interesante que pone en la palestra al sentido del tacto en la historia de la cultura, la filosofía, la ciencia, y que a pesar de ofrecer un sustento sólido de sus ideas, no agobia con una prosa desatada de academicismo, untada en APA. Quise darle una oportunidad a sus primeras páginas por pura curiosidad, y lo cierto es que me atrapó en más de un capítulo. No siempre pasa con los ensayos, seamos honestos. Pero me he detenido más de la cuenta en lo anterior porque lo cierto es que Mauret se ha dedicado mucho más al mundo universitario que al mundo literario y novelesco. Ha trabajado en universidades de Estados Unidos, es doctor de literatura comparada y solo en años recientes publicó algunas obras, La migración y La niña de oro, las primeras que le permitirían obtener el carnet de novelista. Y aunque la tercera no siempre es la vencida, ya podría decirse que pasó a las grandes ligas con El contrabando ejemplar, la cual no puede evitar replicar parte del tono y de la sapiencia que puede encontrarse en los ensayos del autor. A ver, ¿cómo explico el argumento sin pecar de simple o de enredado? Esta es la historia de Pablo. Sí, el mismo nombre del autor, quien decide robar la novela que planeaba escribir su tío Eduardo. Este último, durante diversos momentos de su vida, le explicó a su sobrino el profundo anhelo de escribir una novela titulada, en efecto, El contrabando ejemplar, en la cual pretendía zanjar una pregunta muy sencilla pero cuya respuesta no creo que esta novela finalmente responda. Y ya veremos por qué. Y esa pregunta es, ¿cuándo Argentina se fue al carajo? Pregunta humilde, nada ambiciosa. Todo este asunto abre distintas preguntas, pero para el lector. ¿Es un ensayo? ¿Es autoficción? ¿Es una novela histórica? Y no. Y bueno, más o menos, porque roza cada una de esas posibilidades. No puedo culpar a Mauret de llevar a cabo una novela que es como un collage, uno abigarrado en ocasiones, dado que su pregunta central es sumamente difícil de responder, y, no menos importante, ha surgido 100.000 veces, al menos una vez en la historia de la literatura de cada país. Esta es una estimación sin respaldo alguno. No obstante, en Argentina me parece que ha sido más intensa y recurrente esta pregunta identitaria respondida de algún modo artístico, pero ya hablaremos de eso más adelante. Lo curioso es que en paralelo aparece una pregunta solapada, una que no se esconde bien, se asoma demasiado, sobre todo en la proximidad del desenlace, la duda sobre cómo se desenvuelve la literatura, cómo ésta se lleva a cabo. Y puede que el par de preguntas que se arrastran cada una por su parte es lo que no llega a conciliarse del todo, como esas discusiones que empiezan por política y terminan en metafísica. ¿Qué propone Mauret? La historia de un hombre que suele romper la cuarta pared, que es muy parecido al mismo Mauret, que a través del robo literal o del plagio quiere hacer pasar por suya esa novela de su tío. Aparece un camino en la narración, el del tío y su deseo de escribir esa gran obra, y aparece otro, más cercano al presente, en que Pablo, el personaje, intenta conseguir la mentada novela una vez que su tío ha fallecido. Búsqueda del tesoro, versión literaria. Pero la gran pregunta argentina no se responde a partir de lo anterior. No.
porque para un cuestionamiento trascendental será menester remontarse hacia el pasado, y ese pasado no está en el joven Pablo, ni tan joven la verdad, sino que está en la memoria del tío, el que le expuso sus puntos de vista peronistas, el que le contó sus goces y desgracias, en especial las de sus primeros años, expuestas desde diálogos del tú a tú o extraídas desde mensajes de audio. Y la memoria se achica y se expande. Hay muchos olvidos parchados con mentiras para que la historia continúe, y el recuerdo no es un espejo enano, abre su reflejo a otras vidas, a otros familiares que se quisieron tanto y se fueron perdiendo. Pero aún así no se ha terminado la cocción de la pregunta argentina. Surge la respuesta en la historia, una historia que no teme ser ficcionalizada, ser rellenada novelescamente en sus hondos vacíos o ser mayormente mítica. Este camino nuevo ofrece historias de indígenas, de maldiciones, de extranjeros aventureros que dejan huella en el contrabando que definió ciertos años convulsos del territorio de Buenos Aires, antes del Virreinato de la Plata. Destaca en particular la historia de cierto monstruo querandí y el entierro de sus huesos bajo una catedral, una de esas historias que pasan de boca en boca, deshaciéndose como el lenguaje mismo lo hace, con el fin de explicar algo para lo que no suele haber una explicación. Aquí es cuando prefiero detenerme, para advertirles por los spoilers de las siguientes secciones. Sin embargo, en esta ocasión no los realizaré, debido a que los giros, las sorpresas, no son aquello que define a esta novela, así que pueden seguir viendo el video con confianza si les interesa comprender a qué se debe la estructura de esta novela y hasta dónde llega con tal de contestar esta interesante pero osada pregunta. No solamente creo, afirmo fervientemente que El contrabando ejemplar es una novela en que Mauret intenta demostrar, a medida que escribe, su punto de vista sobre qué es la literatura y cómo ésta se lleva a cabo. El mismo personaje de Pablo hace algunas afirmaciones y divagaciones que van más allá de ser sencillamente interesantes. No podemos pasar por alto que la novela misma es la puesta en práctica de una serie de postulados. Fíjense en esta cita, por ejemplo, que forma parte de una entrevista publicada en el medio Gold. Mauret dice lo siguiente: creo que la literatura es imposible sin plagio. No existe la originalidad en la literatura. Es un continuo de apropiaciones, citas cruzadas, mal citadas, bien citadas, herencias que se entrelazan desde hace siglos. La idea del autor como propietario intelectual tiene apenas 200 años. Es un invento reciente, producto de una mentalidad mercantilista. Mi novela se burla de esa idea ingenua de que uno inventa algo. La literatura es como una forma de paramecia, se alimenta de recuerdos ajenos. El contrabando ejemplar es, de hecho, un pastiche absoluto. Quería romper con ese mito romántico del escritor tocado por una divinidad. Aquí todo está robado, más o menos abiertamente, como una confesión de método y de época. No esperaba que el autor sería tan abierto sobre esa idea tajante de la literatura como robo. Seguramente subestimé su lado ensayista, pero este efectivamente aparece en la novela. De hecho, su obra probablemente es una sopa de malas citas y paráfrasis cuestionables, que hacen creer a un lector menos cauteloso que se está ante un trabajo que en más de una ocasión se aproxima a la no ficción. Y no es así, está lejísimo de eso, lo dice el mismo Mauret, pues la novela justifica su exceso, su diseminación de estilos del discurso. Pareciera todo caber dentro de ella a través de una falsedad divertida, atrapante en sus momentos más intrépidos. Lo que Eduardo le cuenta a su sobrino tiene mucho de las Mil y una noches, una reversión de los relatos de Sherezade, aunque con más rupturas abruptas, de manera tal que debemos resistir las pausas, las continuaciones de lo que dejaste hace páginas atrás, porque la literatura queda por debajo o se sobrepone a otras formas de literatura que van aconteciendo en la misma novela. Les menciono unos pocos relatos a modo de muestra: el del perro de Eduardo y su origen, el del gran amor misterioso que tuvo la tía de Eduardo, y por supuesto la vida de esta tía, la vida de un contrabandista y médico portugués durante el periodo de contrabando en Buenos Aires, el rescate de la novela El contrabando ejemplar que intenta realizar Pablo. Y eso es poco para todo lo que hay. No sé realmente si la literatura es esto y nada más que esto, pero le reconozco a Mauret que tiene una visión clara y una manera agresivamente decidida de evidenciarla. Su propuesta literaria es racional en la medida en que nos lo hace saber a punta de palabras, aunque quizá lo más triste está en su tendencia a rendirse, particularmente ante la inutilidad de la novela. Nótese el siguiente fragmento. A menudo se me hacía evidente el disparate que es escribir novelas. Y no solo porque un día el sol se va a comer a la tierra y no va a quedar rastro alguno de este episodio curioso y breve que fue la civilización humana.
más bien porque el esfuerzo persuasivo que supone la construcción de una novela es perfectamente inútil, y no hay mayor pecado que malgastar la poca energía vital que nos ha tocado en suerte. La novela, el arte en general, compite con la vida y pierde siempre. Con más de 100 años de diferencia, esta novela parece responder a la postura de Oscar Wilde sobre el arte y su superioridad ante la vida. La oposición que se expone en el fragmento de El contrabando ejemplar tiene mucho sentido, pues la novela, entre tantas historias mezclándose como montañas rusas de curvas disímiles, algunas casi sin curvas ni puntos de llegada, pierde mucho su fuelle tras la segunda mitad, como si su respuesta a cómo se desenvuelve la literatura es que esta es lo que es, nada más, que no vale tanto la pena, que en realidad muchos relatos tampoco son tan significativos, que todo se va resintiendo, pegoteándose entre los recortes inconclusos de ese pastiche. Entonces la experiencia literaria se nos puede ir haciendo más distante página tras página. Sí, apoyo la moción de que lo político está intrínseco en los actos humanos. No obstante, no todo me parece reflexivamente político, aun cuando se habla de periodos y personajes clave de la historia de un país. Sobre esto les dejo lo que piensa el personaje de Eduardo. Y de pronto, no sé bien cómo, llegó a la cuestión de Argentina. Ah, sí, quería explicar por qué les decimos gallegos a los españoles. De los gallegos pasó a Franco, y a cómo los goriles los asociamos con Perón cuando nada que ver. De un momento a otro, Eduardo estaba impartiendo una lectio magistralis sobre el peronismo. ¿Es de izquierda o de derecha? ¿Liberal o conservador? ¿Democrático o autoritario? En su monólogo recorre las diferentes caras de la hidra, desde 1945 hasta concluir con el kirchnerismo. Buenos Aires es el escenario de la degradación política total. El interior es el escenario de la miseria. Los jóvenes tienen caspa cerebral. Argentina se precipita a un abismo sin retorno. Ya no hay proyecto de país ni partidos políticos, solo alianzas ocasionales, oportunismo, arribismo y nada más. La historia nos pasa por encima. No tenemos destino salvo que vuelva el peronismo verdadero. Ahora es cuando se aparece un usuario X que ni se ha leído el libro a decir que es adoctrinamiento puro y duro. La postura del personaje en cuestión es apasionada e incontrastable. Es la de ese familiar que llega a decir unas cuantas verdades que nadie pidió en la cena de Navidad. Más otros personajes no piensan como él. Ni siquiera su sobrino Pablo, el narrador principal, lo sigue en esas ideas. Y me tomo el tiempo de explicar esto porque intentar responder cuándo se jodió un país puede llevar a un debate político inmediato, a recordar tal o cual evento desafortunado acontecido por cierto gobierno de turno, donde los de esta mano quieren culpar a los de esta otra mano y viceversa, en una discusión predecible y eterna. Mauret no ofrece una elección política única y correcta en su escenario narrativo. Solo quiere definir a Eduardo a partir de aquellas cuestiones que desde su niñez no lo abandonaron y que de hecho lo definieron en contraste con los demás. Optamos por una ficha en desmedro de muchísimas otras, y este es un acto que nos hace ser más nosotros mismos. Y se trata de la misma estrategia que utiliza Mauret para explicar y relatar el devenir de Argentina. Esto, no lo otro. Pudo escribir una novela que transcurriera estrictamente en el territorio argentino, pero decidió que sus protagonistas vivieran desde hace mucho en Europa. Pudo centrarse en hechos incomparables de la historia argentina del siglo XX, pero decidió trasladarse a comienzos del siglo XVII, en parte. Pudo haberse remitido a un relato histórico lo más fidedigno posible, pero decidió impregnar todo de ficción. Y pudo escribir la gran novela argentina, intentarlo al menos, pero se rindió ante la imposibilidad. Una imposibilidad que sabía de antemano. No hay una crítica punzante en esto, me remito más bien a sus propias declaraciones. El tema de la gran novela argentina es tan imposible como el de la gran novela norteamericana, aunque los estadounidenses no dudan de que tienen en Moby Dick a su gran novela, aunque sostienen que la siguen buscando. Bueno, Colombia tiene 100 años de soledad, México Pedro Páramo. Eso de la gran novela nacional de cada país es un berretín un poco anticuado. En mi novela 2 aspirantes a escritor se lo proponen y no lo logran. En el fondo es la imposibilidad de escribirla. Y concuerdo con Mauret en que es una idea avejentada. La gran novela nacional suena a una idea de concurso escolar del siglo XIX. Su origen tiene siglos a sus espaldas y quizás su apogeo en el periodo más romántico nacionalista nos parecería poco acertado al leer las obras, o más bien nos parecería propio de obras que deseaban definir un momento particular de una nación. Nos suele resultar muy bien la búsqueda de ese espíritu que nos ata a todos los que
casualmente residimos y los que residieron en cierta zona. No es necesario pensar mucho para darnos cuenta de que no solo es imposible, sino que siempre se nos remitirá a un pasado y a un presente que en breve se volverá pasado, algo que nos obligaría constantemente a encontrar una nueva novela nacional, o a asumir que hay una esencia difícilmente ubicable que no cambia jamás. Encontrar esta novela es una misión incansable y de escasos resultados, pero no parece tan oxidada si en Estados Unidos sigue apareciendo la motivación de escribir la gran novela americana. Y cada una de las novelas que han tenido que sufrir ese gran peso literario son rotundamente diferentes. Por su parte, no es raro encontrar publicaciones argentinas de las últimas décadas con importantes preguntas sobre la argentinidad, o al menos los problemas que resienten a la nación. Esto que diré es más que nada especulación, a partir de mi bagaje lector, pero quizás ningún otro país latinoamericano ha tenido tanta literatura que interpele directamente a la noción de qué es ser de cierto país, qué es ser argentino. Pienso en Una vez Argentina, de Andrés Neumann, con esa búsqueda de la memoria familiar. Pienso en algunas de las infinitas novelas de César Aira, en especial en Emma la cautiva, que revisita el mito fundacional argentino, parte de Sarmiento y de la literatura gauchesca. Pienso en Alan Pauls y su trilogía integrada por Historia del llanto, Historia del pelo e Historia del dinero, donde el foco en un elemento mínimo permite pasar de lo íntimo a una mirada amplia sobre cierta Argentina de los años pueriles del autor. O pienso parcialmente en El nervio óptico de María Gainza, en la medida en que se conectan sus variados relatos hasta construir cierta argentinidad muy personal. Mauret es otra alternativa. El contrabando ejemplar quizás es más directa que las novelas que mencioné. Puede que todas fracasen en su intento, pero es algo que tanto escritores como lectores asumen. Mauret, como buen ensayista, lo declara, lo explica y a veces lo sobreexplica. Parte de una guerra perdida, pero se da el trabajo de batallar hasta las últimas fuerzas en todos los frentes a los que intenta llegar. Pero como lector, voy sintiendo que sus signos vitales se van extinguiendo poco a poco en cada relato y en los golpes que pretende acertar. Y que no se me malentienda, esta sigue siendo una obra intelectual y divertida, una que sabía lo que quería desde el primer momento, aunque podamos poner reparos a sus pretensiones. Una novela puede derivar de una anécdota, una novela puede ser una biografía estrujada, una novela puede desear resolver el enigma de una identidad nacional, una novela puede querer tocar el cielo y muchos otros anhelos. Queda a cargo del lector aglutinar esto, digerirlo y aceptar si algunos de estos asuntos son o no logrados. No niego que en esa dispersión imperfecta también se ofrece el hallazgo de un verdadero disfrute, pero reconozco que es difícil dejarse llevar cuando notamos la persistencia de esta novela por cerrar el círculo poco uniforme que propone, ese laberinto de caminos superpuestos que desde el principio se nos ha intentado enrostrar para luego revelar un fracaso inminente, el cual, por más lógico y justificado que sea, no deja de percibirse como un cansino comodín. Hasta aquí la reseña. Es, en verdad, una novela notabilísima, que no me termina por aportar en todas sus resoluciones. Recomiendo leerla de todas maneras para que se hagan sus propias ideas, incluso si es con el fin de contrastarlas con las de Mauret, o de ser partidario de ellas. Definitivamente es un escritor sagaz, que sabe lo que escribe en la medida que sabe lo que lee. Dejen sus comentarios con sus opiniones si han leído la novela, si han leído otras obras de Mauret o si les interesa que reseñe alguna obra que haya tenido cierta repercusión y que yo pueda haber pasado por alto. Les agradezco haber llegado hasta acá, pero les agradecería más si le dieran like al video y se suscribieran. Esto último me interesa especialmente, pues así me motivaré a hacer encuestas de temas para próximos videos. No lo digo mucho, pero también subo videos breves en TikTok y en Instagram. Son los mismos que subo en YouTube, en realidad, pero igual los invito lastimeramente a que me sigan y me den apoyo en distintas plataformas. Denme una mano para sobrevivir. Y eso es todo. Adiós y hasta una próxima lectura. La memoria es una máquina de narrar que omite, rellena y edita para dar sentido. Y recordar es un gesto ocioso, un pasatiempo de pueblos bien alimentados. Lo natural es el olvido, porque a fin de cuentas todo se resuelve en la nada. ¿Qué voy a hacer después de morir? Lo mismo que era 10 meses antes de nacer, lo mismo que era en 1953 cuando nacieron mis padres, y en 1913 cuando nacieron mis abuelos, y en 1635 cuando Méndez, Malespina y San Belilo Belazán salieron a buscar los restos del monstruo Querandí. Muerto voy a ser lo que era a fines del Pleistoceno,
cuando llegaron los primeros hombres al Río de la Plata. Eso fue hace más de 10.000 años. ¿Qué cara tendrá Buenos Aires en el 12.025? Uno quiere creer que escribe para preservar algo, para perdurar, pero en la llanura del tiempo la pirámide de Keops es un montículo de nieve al sol, como diría Tomaso. Uno escribe para expresarse. La literatura es una de las tantas formas de expresión y su único tiempo es el presente.